¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a una nueva edición de Dato Laboral. Es un programa que tenemos aquí con Dante Botton, en donde conversamos respecto de pronunciamientos judiciales o en todo caso del Tribunal Constitucional también, emitidos en procesos judiciales con incidencia laboral. El día de hoy vamos a tocar un tema súper interesante, que es el mutuo disenso como una causal de extinción de la relación laboral. Bueno, la semana pasada conversábamos acerca de los cuestionamientos a la renuncia, por ejemplo. Ahora vamos a conversar sobre el acuerdo que hay entre empleador y trabajador para poder dar fin a una relación de trabajo. Y sobre todo, básicamente, cuáles son los cuestionamientos que suelen ocurrir en ese tipo de procesos judiciales, en donde, curiosamente, no solo se discute temas de renuncia, sino también temas de dinero, que vamos a ver casi hacia el final de la sesión de hoy. Pero antes de ingresar un poco más a detalle, Dante, tus palabras con relación al tema. ¿Qué tal, Elías? Bueno, seguimos hablando de las formas de extinción de la relación laboral y hoy, a diferencia de la semana pasada, vamos a hablar del mutuo disenso, ¿no? Ya no de la renuncia, sino del mutuo disenso y cuáles son los diferentes aspectos que han sido analizados por la jurisprudencia nacional respecto a esta particular forma de extinción de la relación laboral. Correcto. Antes de seguir con los pronunciamientos, no olviden ustedes que tienen a disposición el blog del estudio, www.prcp.com.pe. Van a encontrar información muy importante y actualizada respecto de la normatividad en general, incluyendo este video también lo van a poder ubicar ahí. Ingresando ya a detalle, hemos traído hoy 3 pronunciamientos de la Corte Suprema vinculados a casos justamente de acuerdos de terminación de relación laboral. El primero de ellos es la casación laboral 19-111 del 2017 Piura. Es un caso en donde un trabajador asevera que la empresa le comunicó el cese de la relación laboral, pero que lo incorporó en un programa de capacitación para una recolocación laboral, ¿no? Para que es un programa que regularmente implementan algunas empresas para que estas personas puedan tener esta posibilidad de reubicarse de una forma un poco más rápida en el empleo. ¿Ok? La empresa lo coloca en este programa. A entender del trabajador, él consideraba que estaba dentro de un programa de capacitación, pero una vez que termina el programa de recolocación, la empresa no le permite regresar a las funciones que tenía. Y es por eso que él considera que hay un despido de parte de la empresa, un despido incausado. Y bajo esa consideración, él interpone una demanda ante el Poder Judicial, en esta oportunidad en Piura, pidiendo la reincorporación en el empleo por este motivo, por el despido incausado. A nivel de primera instancia y segunda instancia, el trabajador obtiene un pronunciamiento favorable. El razonamiento básicamente del juez de primera instancia es que no existe un documento en donde se acredite el mutuo disenso, ¿no? Que hubo un convenio para poder extinguir la relación laboral. Y en segundo lugar, lo que dice el juzgado es, yo puedo revisar que en el expediente hay una hoja de liquidación que está firmada, tiene la huella dactilar del trabajador, pero en esa hoja de liquidación se indica solamente en la parte superior que el motivo del cese es el mutuo disenso. Y para mí no es suficiente esa información para poder sentenciar el caso de forma favorable a la empresa. Es por eso que ordena la reincorporación del trabajador. A nivel de segunda instancia, la sala superior ratifica el criterio del juez de primera instancia y añade señalando de que si bien es cierto la empresa señala que hay un convenio de mutuo acuerdo para poder extinguir la relación laboral, el hecho de que en la liquidación esté indicado el motivo de cese no es suficiente para saber cuáles son las condiciones o cuál fue el contexto de la extinción de la relación de trabajo. Así que para la sala tampoco se acredita que hay un acuerdo entre trabajador y empresa para dar por extinguida la relación laboral. Entonces, bajo esta consideración, la empresa acude a la Corte Suprema vía recurso de casación y a nivel de Corte Suprema, la Corte, digamos, para efectos prácticos, revoca lo que dice el juez y la sala de primera y segunda instancia y le da la razón a la empresa. Declara infundada la demanda. Las razones básicamente de la Corte Suprema es que si las partes utilizan el mutuo disenso,
no hay una formalidad establecida en la legislación, sino que hay una libertad de parte del legislador para que las partes puedan establecer en un convenio, ¿no?, todas las cláusulas de por qué, o digamos los acuerdos para poder dar fin, por finiquitado, la relación laboral, o en todo caso tienen la posibilidad de consignar en la liquidación de beneficios laborales el motivo de cese. Para la Corte es o uno o lo otro. No es que ambas cosas deban coincidir en el tiempo. Así que la Corte revisa la hoja de liquidación en donde se aprecia que hay el mutuo de disenso, el motivo de cese es el mutuo disenso, y además hay un pago que se le ha efectuado al trabajador en ese contexto de la negociación, y la Corte señala, bueno, aquí el trabajador no me ha negado que ha suscrito este documento, al contrario, puedo ver su firma y su huella dactilar, y además el trabajador tampoco ha negado que cobró el íntegro de la liquidación, en donde está incluido el monto que habían negociado con la empresa para dar por extinguida la relación laboral. Y bajo esa consideración, la Corte da por válida la posición de la empresa, indicando de que, bueno, como hay una liquidación en donde se indica el motivo de cese como mutuo disenso, eso justifica la extinción de la relación laboral. Y es por eso que declara infundada la demanda. Con relación a esto, Dante, ¿cuáles son tus primeras impresiones de lo que va del caso? Bueno, es un pronunciamiento bien particular, ¿no? Bastante particular porque, o sea, a ver, algunas premisas iniciales, ¿no? Es cierto que el mutuo disenso es una forma de extinción de la relación laboral que está regulada en el artículo 16 de la ley, ¿no? Y simplemente el artículo 16 de la ley nos dice, nos señala que una de las formas de la extinción del contrato de trabajo es el mutuo disenso, ¿no? Y el mutuo disenso se diferencia de la renuncia en el que no solamente hay una manifestación de voluntad por parte del trabajador, sino que hay una confluencia de manifestaciones de voluntad del empleador y del trabajador para extinguir el vínculo laboral o extinguir el contrato de trabajo, ¿no? Claro, lo ideal siempre es el escenario que, como tú mencionaste, tengamos un convenio, ¿no? Un contrato, un acuerdo de mutuo disenso, ¿no? Donde se regulen diversos aspectos, en razón a qué se está extinguiendo el vínculo laboral. No hay que ser muy explicativo, simplemente decir que por voluntad de ambas partes se ha decidido extinguir el vínculo laboral, hasta cuándo va a durar el vínculo laboral, cuándo va a ser la fecha de extinción del vínculo, etc., ¿no? Ese es el escenario común, ¿no? Este caso que analiza la Corte es bastante particular porque no tenemos ese convenio como un documento o representado en un documento, ¿no? Adicional, sino simplemente tenemos el señalamiento en la liquidación de beneficios sociales, donde usualmente se pone motivo de cese, ¿no? Y los motivos de cese son varios, ¿no? Puede ser despido, renuncia, mutuo disenso, jubilación, que es lo que vamos adelantando, lo que conversaremos la próxima semana. Y claro, lo que hace la Corte Suprema es decir, mira, sí, pues no tienes un acuerdo como en la gran mayoría de casos, pero si tu liquidación dice como causa de cese mutuo disenso, esa es la causa de extinción de vínculo, ¿no? Creo yo que el pronunciamiento es saludable en el sentido de que, como siempre se ha dicho, principio de primacía de la realidad. O sea, si tenemos, y lo que yo te entendí, Elías, me corregirás, es que si hay una suma pagada en la liquidación. O sea, que si hubo un dinero, digamos, de por medio, ¿no? Si tenemos un pago y tenemos que en la liquidación se dice mutuo disenso, parecería que lo que está ocurriendo más bien es que el trabajador se arrepiente del mutuo disenso. Y lo que pretende decir es que como no tiene un convenio, dejar sin efecto el mutuo disenso. Pero yo coincido con la Corte en que si tenemos esta, digamos, disquisición o este señalamiento en la liquidación de que dice mutuo disenso y el trabajador la suscribe, está reconociendo que está extinguiendo su vínculo laboral por mutuo disenso. Ciertamente no es lo recomendable porque, digamos, siempre lo aconsejable es tener un documento mucho mejor estructurado, que no le quepa duda a nadie. Como tú has mencionado, el trabajador logró una reposición en primera y en segunda instancia. Recién a nivel de la Corte Suprema, después de varios años, logró obtener la razón la empresa para evitar, creo yo, esas diferencias en la interpretación de si estamos o no estamos frente a un mutuo disenso correctamente celebrado, hay que
arribar a acuerdos de mutuo disenso mucho más formales, creería yo, ¿no? Pero creo que es un avance en la jurisprudencia porque siempre se ha sustentado el principio de primacía de la realidad a favor de los trabajadores. Y eso no es así, porque el principio de primacía de la realidad también aplica a los empleadores. Y eso creo que ha sido, aunque no se ha dicho expresamente, una de las razones que ha sustentado este pronunciamiento de la Corte Suprema. Correcto, ¿no? Es un principio del derecho del trabajo, no de los trabajadores. Entonces, como Correcto. tal, debería aplicarse respecto a ello. Claro, y es interesante, como tú bien indicas, este asunto que justo por una deficiencia quizá en este celo de tener este documento de respaldo, pues se genera que la empresa tenga a un trabajador repuesto provisionalmente, porque no olvidemos que la nueva ley procesal de trabajo, la sentencia de segunda instancia se ejecuta a pesar de que haya sido interpuesto recurso de casación, ¿no? Acá fue fundada y confirmada en la ejecución provisional, el trabajador regresa. Entonces, claro, para evitar ese tipo de deficiencias, es interesante que tengamos el documento y evitemos pasar unos malos ratos. Ahora, otro de los puntos cuando revisaba este caso se trae a colación es que en un solo documento está el monto abonado y la liquidación de beneficios laborales. El monto, digamos, negociado para poder llegar al acuerdo. Y claro, el trabajador trata de llevar la discusión por un precedente que tenemos en donde indica que, bueno, un pronunciamiento del Tribunal Constitucional donde se indica que tiene que estar liquidación y pago de indemnización por despido arbitrario, que es un tema totalmente distinto, en documentos separados, ¿no? Entonces yo dice, oye, pero en el mismo documento está el monto negociado y está la liquidación de beneficios laborales, entonces tú, Corte Suprema, aplica ese criterio del Tribunal Constitucional y señala pues que es inválido. ¿Esto por qué lo digo? Porque curiosamente, y de manera estratégica diría yo, el juzgado y la sala no se pronuncian por ese monto que se le había entregado, ¿no? Y que la Corte Suprema recoge bien diciéndole, oye, tú me dices que no has firmado el mutuo, que para ti eso fue un engaño o algo que no existía, pero curiosamente sí cobraste el dinero. Entonces, ahí la justificación al final que hace el abogado respecto de la casación es que, oye, allí, como estaba en un solo documento, liquidación y monto negociado, entonces eso no debería ser tomado en cuenta. ¿Ese tipo de argumentaciones tú crees que es válido en ese tipo de procesos judiciales? No, tanto es así que incluso en casos a los que sí está referido el presidente Yolanda Lara Garay, ¿no? En Yolanda Lara Garay es donde el Tribunal Constitucional establece esta obligación de los empleadores de, en un documento, indemnización por despido arbitrario y en otro documento, liquidación de beneficios sociales. ¿Por qué? Porque se presume, y es esto, ¿no? Es una presunción, nada más, de que si está en documentos separados, el trabajador, al suscribir ambos documentos, ha manifestado su voluntad de cobrar la indemnización como forma de reparación frente al despido. Pero incluso en casos en los que no se cumplió con esta formalidad y lo que ha hecho la empresa es pagar en un solo documento tanto indemnización como liquidación de beneficios, la Corte Suprema ya ha señalado en ya reiterada jurisprudencia, creo yo, que si el trabajador no ha devuelto el dinero, se debe considerar esto como una manifestación, digamos, casi de hecho, ¿no? Digamos, una factia concludentia, ¿no? Como decían por ahí, de que, oye, si no has devuelto el dinero, ha pasado 2 años del proceso judicial, ¿qué debo pensar? ¿Que realmente no estabas de acuerdo con cobrar la indemnización por despido arbitrario? Caso distinto, trabajador que cobra el dinero y inmediatamente lo devuelve, digamos, al día siguiente, mostrando su discrepancia, ¿no? Pero más allá de esa discusión, aquí no tiene nada que ver porque no estamos hablando de ningún despido, ¿no? Estamos hablando de que hay un monto negociado y la empresa lo que hizo fue ahorrarse la celebración de un documento y ponerlo en la liquidación, ¿no? Creo que estamos hablando de cosas totalmente diferentes y de protecciones totalmente, eh, digamos, distintas, ¿no? Y no habría manera de aplicar Yolanda Lara Garay a este tipo de casos. Correcto, correcto. Reforzando lo que tú indicabas y de repente lo podemos sacar nuevamente en otro episodio de dato laboral, sí, pues la Corte Suprema tiene ya un desarrollo, digamos, una especie de aplicación explicada de lo que es
el caso de Yolanda Lara Garay, porque es recurrente que algunos trabajadores cobren la indemnización por despido arbitrario y prácticamente lo utilizan como el sustento o en todo caso el monto de financiamiento de su demanda de reposición, ¿no? Porque a pesar de haberlo cobrado, van a juicio pidiendo la reincorporación y en algunas oportunidades incluso hemos llegado a ver algunos jueces que luego de ver ese tipo de estrategias han multado a los abogados por haber ocultado esa información o no haber reflejado que efectivamente habían cobrado ese dinero, ¿no? Entonces ya la Corte Suprema también está colocando digamos, las cosas en claro, ¿no? Diciendo de que, oye, tú si has cobrado la dimensión, no hay posibilidad de que puedas reclamar luego la reincorporación, ¿no? Y si está en un solo documento, tú puedes diferenciarlo. Incluso en un caso, recuerdo que la Corte indicaba, el trabajador no es un iletrado, ¿no? Al menos tiene educación primaria. O sea, al menos sabe leer y escribir, en pocas palabras le decía al trabajador. Entonces, ya el desarrollo de Yolanda Lara Garay es un poquito más interesante a nivel de Corte Suprema y creo que más centrado con la realidad, ¿no? Pero bueno, ha sido un pequeño paréntesis porque sí hay casos interesantes que van por ese lado. Tenemos un segundo caso, Dante. Este caso sí se produjo en Lima, es en la casación laboral 1114 del 2017 de Lima, en donde una trabajadora que suscribió un acuerdo de cese con una empresa señalaba que en realidad la empresa en ningún momento pretendió negociar con ella, no tenía esa idea de llegar a un acuerdo para extinguir el vínculo laboral, sino que en realidad quería despedirla porque habían algunas quejas frente a las funciones que ella desempeñaba en la empresa. Entonces, ella dice, si la empresa me quería despedir, en realidad este es un despido fraudulento porque el convenio de mutuo acuerdo no corresponde a lo que inicialmente quería la empresa. Ahí me querían despedir, no firmaron un mutuo acuerdo. Y a pesar de que lo firmé, yo considero que es un despido fraudulento porque la empresa ha generado esos documentos para poder justificar mi desvinculación. Además que cuando empezamos a conversar, decía la trabajadora en su demanda, la empresa le había indicado que se iba a quedar sin nada si no firmaba el documento y que le iban a votar sin pagarle ningún dinero, ¿no? Eso lo he copiado literalmente para que no haya alguna aseveración de que estamos magnificando esto, ¿no? Entonces, bajo este contexto, la trabajadora plantea su demanda. Y a nivel de primera y segunda instancia, en Corte de Lima, esta demanda es desestimada, ¿no? El juzgado le dice, bueno, yo reviso el expediente, veo que hay un convenio de mutuo acuerdo donde tú has recibido más de 20.000 soles para poder retirarte de la empresa. Eh, y además, de acuerdo a lo que pasó en la audiencia de juzgamiento, lo cual es importante para nosotros los litigantes, tú has reconocido que frente a una situación de reclamos que tenían respecto de tus servicios que brindabas en la empresa, se decidió por el mutuo acuerdo para no manchar tu récord laboral. Así que tú no me has demostrado que haya alguna coacción, que haya alguna intimidación, así que para mí el acuerdo de ese está firmado, tú lo has cobrado, no hay nada más que hacer. La sala superior analiza el caso en apelación y ratifica lo que dice la primera instancia, ¿no? Y agrega que en realidad, más allá de la demanda, la trabajadora no nos logra decir cómo fue la coacción, ¿no? Y para la Corte, bueno, si no le explicas cómo fue o cuáles son los medios probatorios que ratifican ese cómo fue, para la Corte eso no es un medio probatorio. El dicho de una parte no es un medio probatorio. Entonces, básicamente ratifica el mutuo y la liquidación de beneficios que ya ha sido firmada incluso por la trabajadora y que hay un cheque que ha sido cobrado por ella, o cobrado por ella. Entonces, no hay lugar a reposición de acuerdo a lo que nos dice tanto primera como segunda instancia. El caso escala, como suele ocurrir, va a casación y la Suprema ratifica lo que dice primera y segunda instancia, ¿no? Infundada la demanda, aquí no hay reincorporación de nadie, no puedo verificar que exista algún engaño, alguna amenaza, ¿no? que te hayan violentado o coaccionado para que tú firmes ese documento. Si bien es cierto, veo que hay un acta de verificación de despido arbitrario, esta fue posterior a la firma del convenio de mutuo acuerdo, y tampoco refleja que haya sido despedida, que haya sido, sino que existe un mutuo disenso. Y analiza un poco más allá, ¿no? Ya la Corte sí dice, bueno, yo veo que hay algunas llamadas de atención vinculadas al servicio que tú prestabas en la empresa, lo cual a mí me hace creer en la versión de la empresa, ¿no? Porque sí había un contexto en donde
tú posiblemente podías ser objeto de un procedimiento disciplinario. Pero antes de llegar al procedimiento disciplinario, has negociado con la empresa y han llegado a un mutuo acuerdo para que tú te vayas con un dinero en el bolsillo, entonces no hay nada más que hacer, más aún si tú efectivamente has cobrado ese dinero. Entonces aquí, Dante, lo que vemos es que la Corte sí respalda el mutuo acuerdo por que no hay alguna evidencia de que diga lo contrario, que la trabajadora haya estado coaccionada, amenazada, ¿no? ¿Cuáles son tus impresiones respecto a este caso? Mira, esto guarda mucha vinculación, Elías, con lo que conversamos la semana pasada, ¿no? Respecto a que si un trabajador considera de que hubo un vicio en su manifestación de voluntad, tiene que acreditarlo. No solamente un trabajador, cualquiera, ¿no? Cualquier persona, ¿no? Si yo digo, no, en verdad, yo sí celebré ese contrato, no, sí suscribí esa renuncia, no, sí firmé, por decirlo en términos no jurídicos, ¿no? Pero firmé, ¿no? Ese mutuo disenso, y luego dices, no, pero firmé, pero estaba obligado, no, pero firmé, pero estaba coaccionado, no, firmé, pero me amenazaron, me obligaron, bueno, eso tengo que acreditarlo, ¿no? En el 99% de casos de este tipo de reclamaciones, lo que vemos más bien es un acto de arrepentimiento, ¿no? Es celebré el mutuo disenso, renuncié y al día siguiente o a los días siguientes me doy cuenta que quizás no era la mejor decisión. Ya hemos dicho que en esos casos eh, queda en el marco de actuación del empleador aceptar una, digamos, dejar sin efecto la renuncia o dejar sin efecto el mutuo disenso. Eh, y es así, ¿no? Como te menciono, en el 99% de casos se trata de esto, ¿no? De actos de arrepentimiento. Seguramente puede haber algún caso en el que el trabajador haya podido acreditar algún acto de coacción o intimidación, pero al menos la práctica te dice que eso es muy, muy, muy difícil de acreditar, sino que por el contrario de lo que estamos hablando es de trabajadores que quizás, por ejemplo, y eso seguramente lo diremos en el final del programa, en el mutuo disenso normalmente hay un monto, ¿no? A favor del trabajador. Y quizás lo que pueda pasar es que el trabajador diga, mira, celebré el mutuo disenso, pero quizás negocié mal, ¿no? El monto que me dieron era ínfimo, ¿no? Entonces, sí, pues, pero eso es como cualquier negociación, ¿no? Eso no genera la nulidad ni la invalidez del mutuo disenso. No pierde ningún efecto jurídico ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, de eso se trata básicamente. Esta posición de la Corte Suprema es muy coherente con lo que ha dicho a nivel de los cuestionamientos hechos a los actos de renuncia, ¿no? Tiene que acreditarse. Si no se acredita intimidación, coacción o violencia, no hay manera de dejar sin efecto la manifestación de voluntad del trabajador. Exacto, exacto. Es un criterio muy, muy interesante de la Corte. Y claro, en línea de lo que tú nos comentas, por lo general se negocia y se entrega una suma de dinero a los trabajadores, y es lo que pasa, ha pasado en realidad en los tres casos que hemos revisado, y en ese tercer caso ocurre lo mismo, ¿no? Aquí es un caso en donde quizás se lleva las cosas un poquito al límite, ¿no? Casi termina siendo casi un caso de laboratorio, pero que la Corte resuelve objetivamente, ¿no? Porque claro, en el plano subjetivo podemos tener un montón de teorías que nos pueden ocurrir, pero objetivamente cómo respaldamos eso en los medios probatorios del expediente es una verdad distinta. Entonces aquí, en este caso, ¿qué pasaba? En la casación laboral 14835-2014 Moqueo, es un trabajador que indicaba que la empresa, sin expresión de causa, un día le simuló la existencia de un convenio de terminación del contrato de laboral, le hicieron firmar bajo coacción y engaño la hoja de liquidación de beneficios laborales, y para él eso constituye fabricación de pruebas. Lo cual no quiere decir que se va al Poder Judicial a reclamar la reincorporación por un despido fraudulento. ¿Ok? Esto se llevó a cabo en Hilo específicamente, dentro de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, y a nivel de primera y segunda instancia declaran fundada la demanda. El razonamiento es similar. Lo que dice el juez de primera instancia para decir, es cierto, este trabajador lo han coaccionado, lo han engañado, él ha firmado un mutuo disenso y no sabía lo que estaba firmando. Básicamente lo que dice el juzgado de trabajo de Hilo es que
hay un acta de constatación de despido en donde se recoge la declaración de un representante de los trabajadores quien indica que fueron encerrados en el comedor de la empresa para firmar el convenio de terminación de la relación laboral. Y agrega que en ese mismo día, perdón por el gallo, todavía estoy madurando, agrega que ese mismo día cesaron más de 30 trabajadores en la empresa, ¿no? Contexto, encierro, más de 30 personas cesadas. Y para el juez, esto huele mal, así que yo considero que efectivamente el trabajador ha tenido un vicio de voluntad al momento de suscribir ese documento y para el juez sí hay una fabricación de documentos, fabricación de pruebas. Y claro, aquí viene una discusión de lo que antes nos comentaba, del tema del dinero, ¿no? La empresa había dicho, bueno, finalmente me pide la reincorporación y como me pide indemnización por daños y perjuicios, que lo que he pagado sea como suma compensable frente a los daños y perjuicios. Contexto, ¿no? La suma compensable es una suma graciosa, una liberalidad que puede entregar el empleador al amparo del artículo 57 de la ley STS o al amparo del Código Civil, que sirve como una especie, si queremos verlo en términos llanos, como una especie de colchón frente a algún ataque, alguna demanda que pueda tener después, ¿no? Yo le puedo dar a un trabajador como liberalidad 50.000 soles, y si luego él me reclama diciendo, oye, no me has pagado los beneficios, o me debes, o hay un daño que no me has pagado, eventualmente si tiene algún éxito esa demanda de beneficios económicos o de daños y perjuicios, lo que se ordene pagar, imaginemos que sea 100.000 soles, se va a compensar con los 50.000 y yo tendré que asumir en ese supuesto la diferencia. Me sirve para restar algunos adeudos posteriores. Entonces aquí lo que hace básicamente el juzgado, además de ordenar la reincorporación, le dice a la empresa, el monto que tú le has entregado al momento de cesar no lo voy a compensar porque estaba pensado en obtener el cese de la relación laboral. No fue una bonificación libre que de la noche a la mañana se te ocurrió pagar al trabajador, no. Tenía una finalidad que era buscar la extinción de la relación laboral, así que ese monto no va a compensar nada. Y bueno, le deja, digamos, espacio para que el empleador luego pueda demandar al trabajador que le devuelva ese dinero. Eso es un comentario aparte que lo podemos ver más adelante. Y bueno, la empresa apela, ¿no? Se va a la sala mixta de hilo y la sala mixta lo que señala es lo que hizo el juzgado tiene mucho sentido. Para mí, yo voy a confirmar la sentencia. El trabajador ha señalado que durante esta reunión, en donde se fueron encerrados en el comedor, se le indicaba que su contrato iba a vencer y que se iban a ir a la calle sin derecho a ninguna suma ni nada de dinero. No se iban a ir sin ningún sol en el bolsillo. Y la sala razona, ¿no? Desde la óptica del trabajador, esta es una amenaza, porque la otra alternativa era no firmar y quedarse sin nada. Para la sala eso es inviable para los trabajadores. Que el trabajador se pueda ir sin nada de la empresa es algo inviable. Entonces, ratifica el criterio del juzgado y adiciona, señalando que no es razonable que en un solo día se cesen a una cantidad considerable de trabajadores, ¿no? Justo, no es posible que todos coincidan en un mismo día y digan, bueno, vamos a extinguir la relación laboral. Y bajo ese contexto, la sala mantiene el criterio del juzgado y la reincorporación del trabajador se mantenía latente. Y ratifica también el criterio vinculado a la compensación, ¿no? Este dinero que le has pagado tampoco lo vas a compensar respecto a ninguna deuda que puedas tener después. El caso va a la Corte Suprema y a nivel de Corte Suprema cambia el criterio, ¿no? La Corte dice, esto no es correcto, vamos a revocar el pronunciamiento y ese trabajador no tiene derecho a la reincorporación. Y el razonamiento de la Corte es, voy a lo que está en el expediente. En el expediente lo que puedo ver es que existe un acta, es cierto, pero es un mero dicho de una persona que no ha podido ser ratificada por otro medio probatorio. Por el contrario, puedo ver que hay un convenio de mutuo disenso. Un convenio donde se le entrega una cantidad de dinero al trabajador y ese trabajador ha cobrado esa suma de dinero, no la ha devuelto, y esto es adicional a los beneficios laborales que le corresponden con motivo de la liquidación. Entonces, para la Corte Suprema, la sola existencia del convenio de cese, la liquidación de beneficios firmada por el trabajador y el acta de verificación no acreditan presencia alguna de una coacción o alguna intimidación respecto del trabajador.
y señala que no hay una prueba suficiente e idónea que permita considerar que hay un motivo de cese distinto al mutuo acuerdo. O sea, no hay despido para la Corte. Entonces, para ellos no hay derecho a la reincorporación. Y bueno, cuando se pronuncia respecto de la compensación, el tema de dinero que me sirve para proteger, respecto de futuras deudas, lo que la Corte Suprema le dice al empleador es, oye, tú en realidad has entregado esta suma compensable y esto fue en el marco de una negociación. O sea, tú buscabas obtener la aceptación del trabajador en el mutuo acuerdo para extinguir la relación laboral. Ya, entonces, allí yo entiendo como Corte Suprema que eso es un incentivo para suscribir el convenio de cese y por tanto no es ninguna liberalidad. No lo puedes compensar. Y así, el caso termina, la empresa no tiene un trabajador incorporado, pero tampoco puedo poner la compensación respecto de cualquier deuda que pueda venir frente a una nueva demanda. Con relación a esto, Dante, creo que hay varios aspectos que puedes comentarnos. Sí, bueno, bueno, el primero es que ratifica lo que ya hemos dicho, ¿no? De que tienes que acreditar que una persona como que se autodenomina representante diga que los hechos ocurrieron de esta forma o de otra, es bastante endeble, ¿no? En todo caso, tendría que haber sido citado a declarar, porque acá lo que estamos haciendo es citar un acta que contiene una declaración, la fuente de prueba es la persona no va a declarar, con lo cual realmente pierde bastante peso esa acta, ¿no? Lo otro es que, bueno, si estamos, lo mismo, ¿no? Si tenemos un acuerdo y estás firmado por el trabajador, tienes que acreditar la coacción, la intimidación o la amenaza, ¿no? O un acto de violencia. Entonces, si no lo acreditas, hay que aceptarlo, ¿no? Lo que sí es interesante es el tema de la compensación. Lo que pasa es que cada vez es más común que en el marco de un mutuo, claro, como ya hemos dicho, el mutuo disenso se entiende que es la confluencia de voluntades, el acuerdo de voluntades entre empleador y trabajador para extinguir el vínculo laboral. Ese es el mutuo disenso. Como decía un conocido juez de nuestra república, no hay lonche gratis, ¿no? O sea, claro, ¿quién va en su sano juicio a celebrar un mutuo disenso eh, sin una contraprestación? En todo caso, si es un acto unilateral del trabajador, tendría que ser una renuncia, ¿no? Si por el contrario hay un acuerdo, usualmente de lo que estamos hablando es de una negociación. Estamos hablando de que el trabajador y la empresa se están poniendo de acuerdo para extinguir el vínculo, lo cual es totalmente válido, ¿no? O sea, acá no habría por qué escandalizarse, ¿no? Así como las personas buscan empleo, las personas también salen del trabajo y eso es parte del mercado, ¿no? A veces este, nos hacemos, exacerbamos una institución del derecho individual del trabajo como es la extinción del vínculo laboral, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una negociación y estamos hablando que la empresa ha efectuado el pago para lograr como contraprestación a la extinción del vínculo laboral, pues eso no es una suma compensable, pues, ¿no? O sea, hay que ser muy honestos, no es una suma compensable. En todo caso, sería muy dudoso el darle a eso la naturaleza de una liberalidad. Porque y esto sobre todo bajo los alcances del 57, la ley de CTS, ¿no? Porque es el 57 de la ley de CTS, bueno, y las reglas del Código Civil también, las que te hablan de la compensación, ¿no? Entonces el 57 de la ley de CTS que te dice que si un empleador regala, vamos a decirlo así, Elías, vamos a salir del ropaje jurídico, si un empleador regala dinero, o sea, si tú como empresa regalas dinero, es totalmente razonable que como empresa, si regalaste dinero, luego viene el trabajador a demandarte, oye, ese dinero te sirva de alguna manera, como tú dijiste, ¿no? De colchón, de soporte, para hacer frente a la futura demanda. Entonces, esa regla del 57 tiene como finalidad generar un incentivo a los empleadores para que regalen dinero. Es decir, se va un trabajador, oye, muchas gracias por tu servicio, de verdad que lo agradecemos mucho, plan, acá hay una bonificación, acá hay una plata para ti, ¿no? 10.000, 5.000, 20.000, 100.000, medio millón, lo que sea, ¿no? Si mañana más tarde viene el trabajador a demandarte, es totalmente razonable que ese dinero que tú regalaste literalmente te sirva para protegerte frente a una futura demanda. Pero estamos hablando de un acto unilateral, espontáneo, sin explicación por parte del empleado, ¿no? Cosa distinta a lo que estamos hablando aquí, ¿no? Si más bien tú lo que estás haciendo es negociando una salida,
y pagas un dinero, y lo que pretendes es darle carácter compensable, creo que a los jueces no les falta razón, sobre todo por la posición judicial cada vez más férrea sobre el particular, en indicar de que eso no podemos darle la naturaleza jurídica de liberalidad. Esto no es un acto de liberalidad. Esto es un acto totalmente vinculado a la extinción del vínculo. O sea, está vinculado a, de alguna manera, contraprestar un acto que tú has realizado, que es aceptar la extinción del vínculo, ¿no? Entonces, si vamos a incluir una liberalidad, ¿no? O queremos, digamos, si estamos hablando de una suma otorgada dentro del marco de un convenio de mutuo disenso, eso es realmente bastante complicado alegar el carácter compensable, ¿no? Dentro de un proceso judicial. No es esa la manera. Hay otros mecanismos mucho más idóneos para sustentar esa forma de, si lo que quiere la empresa finalmente es efectuar una compensación, como hemos dicho, frente a futuras reclamaciones, la manera de hacerlo es otra, no es esta, porque los jueces ya han cerrado, tienen un criterio bastante uniforme en decir de que un dinero incluido en el marco de un mutuo disenso no tiene naturaleza compensable, ¿no? Y más bien en este caso ayudó a sustentar la validez del mutuo disenso, ¿no? Porque Correcto. si tú dices, me han sorprendido, me han engañado, yo no quise celebrar el mutuo disenso, pero sí cobraste dinero. Entonces, es una conducta totalmente Contradictorio. contradictoria, ¿no? Y en este caso, gracias a ese dinero que se dio en el marco del mutuo disenso, es que se acepta, ¿no? De que sí estábamos frente a un mutuo disenso libremente celebrado, ¿no? Correcto, correcto. Ese es un criterio muy, muy interesante. Y quizás podamos reservar para otra sesión también el tema de la compensación, porque sí, eh, hay casos y casos, ¿no? La Carta Suprema tiene algunos pronunciamientos que también ayudan o podrían explicar de una mejor manera cómo se debe utilizar una suma de dinero realmente para compensar, ¿no? Que sí, también ahí tenemos algún material. Claro, o sea, podría ser, y de hecho lo hemos visto en algún caso, que estemos dentro de un programa, por ejemplo, digamos, de que sí estamos hablando de un mutuo disenso, y paralelamente vemos una liberalidad. Correcto. O no necesariamente toda suma de dinero da, y eso, por ejemplo, es interesante, ¿no? Yo en el mutuo, por ejemplo, doy una suma, pero paralelamente he dado una suma que no tiene nada que ver con el mutuo disenso. Entonces, claro, son pocos los casos, pero ha ocurrido y la Corte se ha ocupado de estos, donde ha dicho, acá separamos, acá separamos. Una cosa es lo que está en el mutuo y que intentaba contraprestar la extinción del vínculo, y otra cosa es esta liberalidad que has dado de forma paralela y que no tenía ninguna vinculación con el mutuo, ¿no? Pero claro, eso, como tú bien dices, siempre hay que hacer esta distinción en el análisis de la jurisprudencia, que hay casos muy puntuales en los que efectivamente merecen una respuesta distinta, ¿no? Exacto, exacto. Que sí, sí, la Corte tiene esa peculiaridad y por lo menos en ellos sí ha tenido ese cuidado, ¿no? De poder distinguirlo. Pero bueno, eso lo podemos reservar para una siguiente edición. Creo que por ahora hemos por lo menos tocado tres pronunciamientos que grafican a grandes rasgos lo que pasa con el mutuo disenso, con los cuestionamientos de los trabajadores, y sin perjuicio de que se pueda reabrir esa tipología, esa temática en otra oportunidad. Damos por ahora cerrado este punto, sin perjuicio que ahora Dante nos comunique, aunque ya nos adelantó, sobre qué vamos a conversar en la siguiente edición. Bueno, la próxima semana, el día Dios mediante, vamos a conversar sobre la jubilación, ¿no? La jubilación, y entiendo que la jubilación obligatoria como forma de extinción del vínculo laboral. Quizás podemos hablar también de la jubilación, no necesariamente a los 70 años, sino a los 65, por ejemplo. Pero básicamente los pronunciamientos más importantes de la Corte Suprema han sido años, ¿no? ¿Qué pasa si cumplo 70 años, ¿no? ¿Se debe o no se debe extinguir el vínculo laboral? Exacto. Como tú conversábamos antes, ahí existe una suerte de vaivenes de la jurisprudencia que va a ser importante tomarlos en consideración.
Ok, creo que me fui. Yo, tú. A ver, un segundo. Dante, ¿me escuchas? Ah, ya estás en silencio, por eso no me ubicaba bien. Perdón, Bien. sí, sí, creo que hubo un gap acá con el internet, perdóname. Sí, sí, creo que de ahí nos están saboteando de repente alguna jubilación obligatoria por ahí, a un encargado de sistemas. Pero bueno, ese es el tema de la siguiente semana, así que están todos invitados. Vamos a cursar tanto a través del mailing que ustedes han suscrito al momento de hacer esta inscripción, como a través de las redes sociales, el enlace de la siguiente convocatoria. Así que muchas gracias, Dante, por tu tiempo y por compartir tus conocimientos en materia laboral en esta oportunidad. No, gracias a ti, Elías. Es un placer conversar contigo de estos temas. Y no, si estén bien. Que estén bien todos. Muy buenas noches. Hasta la semana siguiente.